cuestiones que por ahí están muy establecidas y que no tienen punto de discusión, como por ejemplo el tema de las expansiones urbanas de baja densidad. Sucede también que con la pandemia, con esta aparición que nos obliga a recalcular todo, por un lado, creo que a todos o a muchos nos pasó el tema este de querer volver a valorar otras cosas a raíz del encierro y a raíz de tener que compartir distintas realidades, valorar de otra manera también el nivel de consumo en el que estamos sumergidos, un contacto nuevo con la naturaleza, se empiezan a poner en evidencia cuestiones de que también, por ejemplo, cuando paramos un poco, la naturaleza volvió a ocupar su lugar, pero por otro lado también eso conlleva, lo estuvimos hablando en varias reuniones de la Comisión de Urbanismo, conlleva el peligro de que tanta gente que va a querer volver a la naturaleza, que va a querer volver a un ritmo de vida distinto, puede terminar siendo contraproducente. Y entonces es ahí donde nos parecía que volver a mirar este video, que ya tiene unos cuantos años, al menos 6 años tiene, puede llegar a verse de otra manera en este contexto. Lo que solemos temer es que ahora, cuando pase toda la cuestión de la pandemia y del encierro, empieza a haber una exacerbación de las virtudes de vivir en el medio de la naturaleza, o en contra del transporte público, o en contra de la alta densidad en las ciudades. Entonces se van a poner en cuestión realmente si vivir en edificios multifamiliares donde haya mucha densidad poblacional, donde haya mucho contacto con la gente, empieza a desincentivarse ese tipo de ubicación. Y queremos ver qué es lo que pasa cuando realmente se pone en cuestión la cuestión de la expansión urbana de baja densidad. En ese sentido, Jeff Speck lo que hace es analizar desde 3 puntos de vista, el económico, el ambiental y el de la salud, sobre cómo las ciudades de baja densidad impactan negativamente en esos tres aspectos. Si Marcela me dice que ya estamos, me parece que podemos pasar a lo más interesante de todo esto, que es el compartir el video entre todos. Recuerden que si se cae, lo vemos cada uno por su cuenta y nos volvemos a encontrar en el mismo espacio después. Podemos permanecer en el espacio mientras los miramos incluso. Marcela, ¿lo podés compartir? Necesitaría ver si pueden apagar las cámaras. Okay. Tengamos paciencia, que todos somos nuevos en esto. No estamos escuchando el audio, Marcel.
¿Podrá ser que vos tenés el micrófono apagado? ¿Está silenciada vos? Ahora sí. So I'm a city planner, an urban designer, former arts advocate, trained in architecture and art history, and I want to talk to you today not about design, but about America, and how America can be more economically resilient, how America can be healthier, and how America can be more environmentally sustainable. And I realize this is a global forum, but I think I need to talk about America because there is a history, in some places, not all, of American ideas being appropriated, being emulated, for better or for worse, around the world. And the worst idea we've ever had is suburban sprawl. It's being emulated in many places as we speak. By suburban sprawl, I refer to the reorganization of the landscape and the creation of the landscape around the requirement of automobile use. That the automobile that was once an instrument of freedom has become a gas-belching, time-wasting, and life-threatening prosthetic device that many of us need just to, most Americans in fact, need just to live their daily lives. And there's an alternative. You know, we say half the world is living in cities. Well, in America, that living in cities, for many of them, they're living in cities still where they're dependent on that automobile. And what I work for and to do is to make our cities more walkable. But I can't give design arguments for that will have as much impact as the arguments that I've learned from the economists, the epidemiologists, and the environmentalists. So these are the three arguments I'm going to give you quickly today. When I was growing up in the 70s, the typical American spent 1/10 of their income, American family, on transportation. Since then, we've doubled the number of roads in America, and we now spend 1/5 of our income on transportation. Working families, which are defined as earning between $20,000 and $50,000 a year in America, are spending more now on transportation than on housing, slightly more, because of this phenomenon called drive till you qualify, finding homes further and further and further from the city centers and from their jobs, so that they're locked in this 2, 3 hours, 4 hours a day of commuting. And these are the neighborhoods, for example, in the Central Valley of California, that weren't hurt when the housing bubble burst and when the price of gas went up. They were decimated. And in fact, these are many of the half-vacant communities that you see today. Imagine putting everything you have into your mortgage, it goes underwater, and you have to pay twice as much for all the driving that you're doing. So we know what it's done to our society and all the extra work we have to do to support our cars. What happens when a city decides it's going to set other priorities? And probably the best example we have here in America is Portland, Oregon. Portland made a bunch of decisions in the 1970s that began to distinguish it from almost every other American city. While most other cities were growing an undifferentiated spare tire of sprawl, they instituted an urban growth boundary. While most cities were reaming out their roads, removing parallel parking and trees in order to flow more traffic, they instituted a skinny streets program. And while most cities were investing in more roads and more highways, they actually invested in bicycling and in walking. And they spent $60 million on bike facilities, which seems like a lot of money, but it was spent over about 30 years, so $2 million a year. Not that much, and half the price of the one cloverleaf that they decided to rebuild in that city. These changes and others like them changed the way that Portlanders live, and their vehicle miles traveled per day, the amount that each person drives, actually peaked in 1996, has been dropping ever since, and they now drive 20% less than the rest of the country. The typical Portland citizen drives 4 miles less and 11 minutes less per day than they did before.
The economist Joe Courtwright did the math, and he found out that those 4 miles plus those 11 minutes adds up to fully 3.5% of all income earned in the region. So if they're not spending that money on driving, and by the way, 85% of the money we spend on driving leaves the local economy. If they're not spending that money on driving, what are they spending it on? Well, Portland is reputed to have the most roof racks per capita, the most independent bookstores per capita, the most strip clubs per capita. These are all exaggerations, slight exaggerations of a fundamental truth, which is Portlanders spend a lot more on recreation of all kinds than the rest of America. Actually, Oregonians spend more on alcohol than most other states, which may be a good thing or a bad thing, but it makes you glad they're driving less. Now, but actually they're spending most of it in their homes. And home investment is about as local an investment as you can get. But there's a whole other Portland story which isn't part of this calculus, which is that young, educated people have been moving to Portland in droves. So that between the last 2 censuses, they had a 50% increase in college-educated millennials, which was 5 times what you saw anywhere else in the country, or I should say, of the national average. So, on the one hand, a city saves money for its residents by being more walkable and more bikeable. But on the other hand, it also is the cool kind of city that people want to be in these days. So the best economic strategy you can have as a city is not the old way of trying to attract corporations and trying to have a biotech cluster or a medical cluster or an aerospace cluster, but to become a place where people want to be. And millennials, certainly, these engines of entrepreneurship, 64% of whom decide first where they want to live, then they move there, then they look for a job, they will come to your city. The health argument is a scary one, and you've probably heard part of this argument before. Again, back in the 70s, a lot's changed since then. Back in the 70s, 1 in 10 Americans was obese. Now 1 out of 3 Americans are obese, and the second third of the population is overweight. 25% of young men and 40% of young women are too heavy to enlist in our own military forces. According to the Center for Disease Control, fully 1/3 of all children born after 2000 will get diabetes. We have the first generation of children in America who are predicted to live shorter lives than their parents. I believe that this American healthcare crisis that we've all heard about is an urban design crisis, and that the design of our cities lies at the cure. Because we've talked a long time about diet, and we know that diet impacts weight, and weight, of course, impacts health. But we've only started talking about inactivity, and how inactivity, born of our landscape, inactivity that comes from the fact that we live in a place where there is no longer any such thing as a useful walk, is driving our weight up. And we finally have the studies, one in Britain called Gluttony versus Sloth, that tracked weight against diet and tracked weight against inactivity and found a much higher, stronger correlation between the latter two. Dr. James Levine, in this case the aptly named Mayo Clinic, put his test subjects in electronic underwear, held their diet steady, and then started pumping the calories in. Some people gained weight, some people didn't gain weight, expecting some metabolic or DNA factor at work. They were shocked to learn that the only difference between the subjects that they could figure out was the amount they were moving. And that in fact, those who gained weight were sitting on average 2 hours more per day than those who didn't. So we have these studies that tie weight to inactivity, but even more, we now have studies that tie weight to where you live. Do you live in a more walkable city, or do you live in a less walkable city? Or where in your city do you live? In San Diego, they used WalkScore. WalkScore rates every address in America and soon the world in terms of how walkable it is. They used WalkScore to designate more walkable neighborhoods and less walkable neighborhoods. Well, guess what? If you lived in a more walkable neighborhood, you were 35% likely to be overweight. If you lived in a less walkable neighborhood, you were 60% likely to be overweight. So we have study after study now that's tying where you live to your health. Particularly as in America, the biggest health crisis we have is this one that's stemming from environmental induced inactivity. And I learned a new word last week. They call these neighborhoods obesogeneric. I may have that wrong, but you get the idea. Now that's one thing, of course,
Briefly mentioning, we have an asthma epidemic in this country. You probably haven't thought that much about it. 14 Americans die each day from asthma. 3 times what it was in the 90s. And it's almost all coming from car exhaust. You know, American pollution does not come from factories anymore, it comes from tailpipes. And the amount that people are driving in your city, your urban VMT is a good prediction of the asthma problems in your city. And then finally, in terms of driving, there's the issue of the single largest killer of healthy adults, and one of the largest killers of all people, is car crashes. And we take car crashes for granted. We figure it's a natural risk of being on the road. But in fact, here in America, 12 people out of every 100,000 die every year from car crashes. You know, we're pretty safe here. Well, guess what? In England, it's 7 per 100,000. In Japan, it's 4 per 100,000. Do you know where it's 3 per 100,000? New York City. San Francisco, the same thing. Portland, the same thing. Oh, so cities make us safer because we're driving less. Tulsa, 14 per 100,000. Orlando, 20 per 100,000. It's not whether you're in the city or not. It's how is your city designed? Was it designed around cars or around people? Because if your city is designed around cars, it's really good at smashing them into each other. That's part of a much larger health argument. Finally, the environmental argument is fascinating because the environmentalists turned on a dime about 10 years ago. The environmental movement in America has historically been an anti-city movement, from Jefferson on. Cities are pestilential to the health, to the liberties, to the morals of man. If we continue to pile upon ourselves in cities as they do in Europe, we shall become as corrupt as they are in Europe and take to eating one another as they do there. He apparently had a sense of humor. And then the American environmental movement has been a classically Arcadian movement. To become more environmental, we move into the country, we commune with nature, we build suburbs. But of course, we've seen what that does. The carbon mapping of America, where is the CO2 being emitted, for many years only hammered this argument in more strongly. If you look at any carbon map, because we map it per square mile, any carbon map of the US, it looks like a night sky satellite photo of the US. Hottest in the cities, cooler in the suburbs, dark, peaceful in the countryside. Until some economists said, you know, is that the right way to measure CO2? There are only so many people in this country at any given time, and we can choose to live where perhaps we'd have a lighter impact. And they said, let's measure CO2 per household. And when they did that, the maps just flipped. Coolest in the center city, warmer in the suburbs, and red hot in these ex-urban drive-to-you-qualify neighborhoods. So a fundamental shift, and now you have environmentalists and economists like Ed Glaeser saying, we are a destructive species. If you love nature, the best thing you can do is stay the heck away from it, move to a city, and the denser the better. And the more denser cities, like Manhattan, are the cities that perform the best. So the average Manhattanite is consuming gasoline at the rate the rest of the nation hasn't seen since the 20s, consuming a half of the electricity of Dallas. But of course, we can do better. Canadian cities, they consume half the gasoline of American cities. European cities consume half as much again. So obviously we can do better, and we want to do better, and we're all trying to be green. My final argument in this topic is that I think we're trying to be green the wrong way. And I'm one of many people who believes that this focus on gadgets, on accessorizing, what can I add to my house? What can I add to what I've already got to make my lifestyle more sustainable? Has kind of dominated the discussion. So, you know, I'm not immune to this. My wife and I built a new house on an abandoned lot in Washington, D.C., and we did our best to clear the shelves of the sustainability store. We've got the solar photovoltaic system, solar hot water heater, dual flush toilets, bamboo floors. A log burning in my German high-tech stove apparently, supposedly, contributes less carbon to the atmosphere than were it left alone to decompose in the forest. Yet all of these innovations, that's what they said in the brochure. All of these innovations together contribute a fraction of what we contribute by living in a walkable neighborhood 3 blocks from Metro in the heart of a city. You know, we've changed all our light bulbs to energy savers, and you should do the same thing, but changing all your light bulbs to energy savers saves as much energy in a year as moving to a walkable city does in a week.
And we don't want to have this argument. Politicians and marketers are afraid of marketing green as a lifestyle choice. You don't want to tell Americans, God forbid, that they have to change their lifestyle. But what if lifestyle was really about quality of life and about perhaps something that we would all enjoy more, something that would be better than what we have right now? Well, the gold standard of quality of life rankings, it's called the Mercer Survey. You may have heard of it. They rank hundreds of nations worldwide according to 10 criteria that they believe add up to quality of life: health, economics, education, housing, you name it. There's 6 more. Short talk. And it's very interesting to see that, like, the highest ranking American city, Honolulu, number 28, is followed by kind of the usual suspects of Seattle and Boston, and all walkable cities. The driving cities in the Sun Belt, you know, the Dallases and the Phoenixes and sorry, Atlanta, these cities are not appearing on the list. But who's doing even better? The Canadian cities like Vancouver, where again they're burning half the fuel. And then it's usually won by cities where they speak German, like Dusseldorf or Vienna, where they're burning, again, half as much fuel. And you see this alignment, this strange alignment. Is being more sustainable what gives you a higher quality of life? I would argue the same thing that makes you more sustainable is what gives you a higher quality of life, and that's living in a walkable neighborhood. So sustainability, which includes our wealth and our health, may not be a direct function of our sustainability. But particularly here in America, you know, we are polluting so much because we're throwing away our time and our money and our lives on the highway. Then these two problems would seem to share the same solution, which is to make our cities more walkable. Doing so isn't easy, but it can be done, it has been done, and it's being done now in more than a few cities around the globe and in our country. I take some solace from Winston Churchill, who put it this way: the Americans can be counted on to do the right thing once they have exhausted the alternatives. Thank you. Bueno, si vamos volviendo, así nos vemos las caras, ahí estamos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Alguien que me haga ahí estamos. Bueno, ahora no sé si quieren ir pidiendo la palabra. La idea es que, bueno, imagino que a todos nos pasa cuando lo vemos a este video, empiezan a surgirnos cuestiones que teníamos imaginadas de una manera y que a la luz de las evidencias que pone Jeff Speck después de años de analizar Portland y otras ciudades, nos cambian un poco los paradigmas. Como toda charla TED está como muy bien planteada en los términos de poder hacer un análisis donde lo va dividiendo en estos 3 ejes, que en síntesis creo que son los ejes característicos también para analizar las cuestiones urbanas. Quizás no tiene demasiado énfasis acá en el aspecto físico, pero sí las otras disciplinas que son interesantes de analizar. La ambiental y la salud solemos ponerla juntas, después la económica y la social y la física, y creo que acá dio como un par de puntas distintas para pensarlo de otra manera. No sé si alguno quiere hacer algún comentario en especial. Yo no quiero condicionar porque para mí es un viejo conocido y es algo que hemos trabajado bastante tiempo. Si alguien quiere romper el hielo y empezar. Alguno de los sospechosos de siempre, como dijo Jeff Speck. Cristina ahí está pidiendo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, realmente te felicito, Fabiana, por elegir al disertante. Me pareció muy interesante realmente porque apunta a una vida más sana, al valor de cuidar la naturaleza, de caminar, bueno, realmente una mejor calidad de vida que hasta prolonga la vida, gracias a las propuestas de él.
Él nombró a Mercer, que es una evaluadora global de calidad de vida en las ciudades, y nombró a Vancouver. Mercer, como hay otras también, evaluadoras de calidad de vida, él no nombró los 10 puntos, pero yo quisiera agregar al tema ecológico que ya él lo describió muy bien, y no hay nada que agregar porque la charla fue brillante. En Mercer, cuando habla de calidad de vida en las ciudades y hacen ranking de ciudades, por eso él hablaba de una ciudad que tiene más calidad de vida que otra que tiene menos, lo que hace es evaluar, por ejemplo, si hay, yo digo un poco para traerlos a nuestro medio y aplicar esas cuestiones de calidad de vida a nuestras propias ciudades argentinas también, ¿no? Por ejemplo, Mercer analiza cómo son los servicios de salud, cómo esas evaluadoras globales lo hacen para establecer en realidad los sueldos de las grandes empresas mandan empleados al exterior a trabajar, y no es lo mismo mandarlos a París que al Congo. Entonces, por eso hacen un ranking de ciudades para establecer hasta los mismos sueldos que le van a pagar a sus empleados para ir a trabajar. O sea que evalúan muchos factores. Uno era el que yo nombraba de salud, la atención a la salud. El trabajador que ellos mandan tiene que tener una atención pública de la salud. El grado de educación de la ciudad, por supuesto el medio ambiente, uno de los primeros lugares, que no sean ciudades tan desiguales, porque esas ciudades desiguales llaman a la inseguridad urbana. Y acá en Rosario, pensemos, ahora volvamos a Rosario, con todo el bagaje que ¿hay alguien que está hablando? No, Entonces, volvamos a que yo propongo también agregar a lo que este arquitecto dice, una ciudad más igual, menos fragmentada en Rosario, para que sea una ciudad más segura. La gente vive atemorizada, que todos los habitantes tengan, en esas ciudades, Vancouver, creo que hay otras ya no me acuerdo ahora cuáles otras, hay australianas, la mayoría son canadienses o australianas, las primeras ciudades en calidad de vida. Pero esas ciudades tienen resuelto que todos los ciudadanos tienen acceso al agua potable, al servicio cloacal, al gas natural, a la electricidad, lo que siempre decimos, que tienen acceso a calles asfaltadas, que tienen acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Entonces, lo que me sirve de punto de partida de este hombre, de esta gran charla que dio, es para llevarla a Rosario y agregar que Mercer, perdón por lo que voy a decir, pero no nos elegiría. Y Rosario está muy lejos de las primeras y décimas y centésimas ciudades del mundo con mejor calidad de vida. Entonces, preocupémonos que en Rosario, además de todo este tema ambientalista, de cómo influyen el auto, el caminar, que es fundamental, cuidar la naturaleza, etcétera, también en Rosario queda un resabio de otras muchas preocupaciones anteriores a lo que viven las ciudades en el primer mundo. Como las ciudades europeas y estadounidenses son muy distintas a las nuestras. Si lo traemos a este hombre a hablar aquí, a lo mejor además de todo lo que dijo, hablaría de todo esto también para que sean ciudades sustentables, que es una cosa, y sostenibles, que es otra cosa. Muchas gracias. Y creo que Cristina está poniendo otro eje en la discusión que siempre nos resulta interesante desde la comisión, que es el tema de, por eso mismo desde la Comisión de Urbanismo se inició el Congreso hacia la Equidad Territorial, que es el tema de la fragmentación urbana y el tratar de disminuir la brecha entre ambos los polos de los sectores sociales socioeconómicos de la sociedad. Lo que sí creo que es pertinente quizá cruzarlo con el tema de cómo se van a sostener, diríamos, los procesos de expansión urbana o que se pueden llegar a generar, o sea, seguir generando cuando vuelvan, digamos,
la actividad económica, cuando volvamos diríamos, a la normalidad en la actividad económica, que van a ser cómo nos vamos a reacomodar y los nuevos flujos que se tienen pensados de que mucha gente va a salir de esta pandemia deseando tener otro estilo de vida, tener más contacto con la naturaleza, y que es ahí donde debemos estar atentos para ver cómo es que queremos consolidar ese crecimiento. Cruzado con eso hay un nuevo plan a nivel nacional, el Programa Nacional de Suelo Urbano, con el cual se pretende empezar a subsanar los problemas que hay de déficit habitacional. Entonces los sectores medios que no tienen actualmente acceso al suelo urbano van a tener una posibilidad de acceder al suelo, más el racionamiento del procrear y demás. Entonces tendríamos que pensar a ver hacia dónde vamos a dirigir todo ese esfuerzo colectivo que va a venir. Anunció la ministra Bielsa hace muy poquito que iban a ser el motor de la activación de la economía en la Argentina y va a ser la construcción. Entonces, en ese caso, a ver esa construcción, ¿dónde la vamos a hacer? Si la vamos a continuar haciendo en la periferia, generando nuevo suelo urbano en la periferia, donde va a ser necesario moverse, trasladarse más, y eso lo cruzo con el tema de la pandemia, porque creo que el debate también se va a venir con que el transporte público no es lo que nosotros creíamos que era la panacea, porque ahora es peligroso estar en contacto tan cercano con el otro. Entonces, es como que la discusión, me parece que tenemos que centrarla en la manera en la que vamos a defender algún tipo de densificación y despojamiento de las ciudades y aprovechamiento de las infraestructuras existentes, precisamente para no crear todavía más fragmentación, porque también sabemos que cuanto más se expande la ciudad, más difícil es acceder para los sectores populares al suelo urbano, porque más caro es en la periferia y más caro aún es en el centro de las ciudades. Entonces, es como que parece que en ese cruce es donde se tienen que dar las cuestiones de integralidad de la política y también de imaginación al servicio de cómo se integran esas políticas. Marcela, sí, ustedes vayan parándome porque, sobre todo la moderadora ahí del... Marcela. No, lo que me llamaba la atención hoy preparando, ¿se escucha? Se escucha bajito. Lo que me llamaba la atención hoy preparando el video y volviéndolo a ver, y como vos dijiste que es un video de hace 6 años, y además el otro día escuchando, no recuerdo si era a Llop o a Rueda, que decía que el tema de no expandir las ciudades ellos lo vienen llevando hace 20 años, y como bien decían decía en este video que vimos, que generalmente se tiende a copiar lo que se hace en Estados Unidos o en Europa. Entonces estamos ante un desafío que es, nos están diciendo, no nos copien o no hagamos las cosas que se hacen mal en otros lugares. Tenemos que traer nuestras propias recetas, ver cómo funcionan en cada lugar, hacer un urbanismo más táctico, más acomodado a todo lo que tiene que ver con nuestra propia realidad. Entonces, esa es un poco la idea. Estamos este último tiempo viendo y viendo un montón de cosas y escuchando un montón de gente que nos dice, ya lo hicimos mal, no nos salió, por acá no era. Entonces, tratemos, así como vemos en el tema médico o en el tema de la pandemia, cómo hacen en otros lugares, también de ver cómo nosotros podemos adaptar esas cuestiones y todo lo que se está escuchando para no seguir cometiendo errores. Evidentemente la periferia ya no es más un lugar donde se pueda vivir, tanto en los dos sentidos de la periferia, ¿no? La periferia para los ricos y la periferia para los pobres, o sea, están las dos periferias que tienen los suburbios o las periferias que tienen distintos significados según el lugar de donde se hable. Entonces ya no es más el lugar. Sí, una Fabiana. consulta, no sé cómo si quieren ir hablando, hay un sistema que es levantar la manito, pero no sé, sobre todo los que no tienen la cámara encendida. Ahí Graciela pide hablar, Marcela. ¿Ahí está? ¿Me Sí, ahí escuchan? está. Sí. Bueno, desde ya estoy de acuerdo con todo lo que plantearon Cristina, Fabiana y Marcela, y realmente el replanteo de la ciudad, el replanteo del transporte va a tener que verse en serio. O sea, como he escuchado en alguna conferencia, las ciudades ya constituidas
realmente se va a tener que hacer como un trabajo de acupuntura, ir tomando sectores para ver cómo se pueden ir densificando, pero de una manera razonable, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, también los aspectos del verde, la naturaleza y sobre todo la parte de plazas, de encuentros públicos y demás. Pero fundamentalmente, como decía Cristina, y lo vuelvo a resaltar, y lo vemos en todas las conferencias, es decir, tenemos un desfasaje muy grande entre el primer mundo y Latinoamérica. Nosotros tenemos todavía deudas estructurales pendientes que realmente son, perdón, me fui, que son, que vienen del siglo XIX, es decir, toda la infraestructura básica está totalmente postergada y no podemos competir con estas nuevas ideas. Lo que sí podemos hacer es, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Lo que sí podemos hacer es, digamos, formar idea y opinión y acerca de la dispersión como realmente un punto negativo para las ciudades. Toda la expansión de la ciudad se sabe que, digamos, es antieconómica, tanto sea para los municipios locales como para los habitantes, y entonces tenemos que ir formando conciencia para que eso no ocurra. Y por el lado del transporte, bueno, se va a tener que rever, o sea, el transporte público no se puede evitar, pero sí se va a tener que rever la forma de viajes y la manera de llevarlo adelante. Excelente, Graciela. ¿Alguien más quiere opinar por ahí? Levante la manito los que están enfrente de la cámara y los otros si no lo piden por el chat. Arnold quería hablar ahí, ¿le damos la palabra? Arnold, Bueno, buenísimo, estaba esperando que me habiliten. ahí estás habilitado. Bien, bueno, buenas tardes, felicitaciones a los organizadores y a los presentadores. Yo este tema de Jeff lo había visto hace tiempo y realmente sería imprudente y presuntuoso querer hacer un comentario sobre lo que él plantea, en el sentido de que él está haciendo un estudio absolutamente estadístico basado en materiales e información concreta. Digo, más allá de que él plantee una realidad en otras ciudades, en otras situaciones, en otros países y en otras economías, nosotros no podemos estar alejados de la conceptualidad, del contenido. Y creo que plantear el tema desde la ciudad, desde lo económico, desde lo sostenible o sustentable y desde lo sanitario en términos de salud, creo que no solamente es una brillante, sino que también es lo más acertado. Digamos que son las tres patas fundamentales también de las definiciones muchas veces de las políticas públicas y de las acciones que se toman. Un par de cositas para ser escueto. Yo soy un fanático y un enamorado de Rosario. Yo creo que Rosario en Latinoamérica es una ciudad emblema. Es una ciudad que ha tenido un desarrollo urbano, sí quizás desequilibrado, pero ha tenido un desarrollo urbano como pocas ciudades, con espacio público por sobre la media de lo que se plantea en términos estadísticos internacionales, entre 11 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Nosotros estamos en 12.8, digo, no es un dato menor. Otra cuestión que me gustaría plantear es el tema de las densidades. Yo soy un convencido de que las gestiones tienen la responsabilidad de gestionar el suelo, pero tienen la obligación de preservar tierra y suelo para generaciones futuras. Y esto viene de la mano de que el tema de esa ciudad difusa, perimetral, degradada, es una consecuencia muchas veces de acciones y políticas macro que llevaron
a la expulsión de mucha gente no rosarina a venir a Rosario por sus cualidades geográficas, políticas, económicas, de comercio, de empleo, pero sobre todo de un sistema de salud de excelencia. En ese sentido, creo que Rosario ha demostrado en esta coyuntura de que, con valores, con datos, no con relato, que en ese sentido es punta. Por eso me planteo el tema de que el video que vimos hoy de Speck es como Mafalda, fue hace 6 años, pero yo hoy lo tomo como actual. ¿Por qué digo esto? Porque lo que plantea es lo que creo y estoy absolutamente convencido de que debe ser. Insertar y tomar el tema del caminar o al peatón como una nueva modalidad de transporte, no me cabe duda, de la ciudad corta en términos cronológicos, en donde tener todo a mano y resolver en la inmediatez. El tema del transporte público, antes de la pandemia, todo el mundo como política pública tomaba el transporte público como el transporte a fomentar y a idealizar, si se quiere. Hoy, por esta coyuntura, estamos hablando de que el transporte público no, por lo que plantea una pandemia, pero el día que se vaya la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desechar el transporte público? Hoy por hoy, me acuerdo que todos sabemos que antes de la pandemia los chicos no podían ir a la escuela con el celular, o se les decía que no prendan el celular en la escuela. Hoy, con cuarentena y pandemia, le decimos a los chicos, tengamos clases mediante tablet o celulares, porque es una coyuntura, esto va a pasar en algún momento, cuando se caiga el virus, cuando salga la vacuna, etcétera, etcétera. Pero digo, las conductas, cuando son coyunturales, tenemos que ver la coyuntura, pero también tenemos la obligación de ver el más allá y el adelante. El tema de la ciudad fragmentada, sí, claro que sí, pero soy un convencido que se debe estimular y promocionar la densificación de la ciudad consolidada. El tema de la difusidad en algunas experiencias que ya han demostrado ser absolutamente nocivas, de plantear las ciudades jardines, sabemos que es algo total y absolutamente contraproducente. Más allá que en Rosario no hay mucha tierra como para plantearlo, pero en su momento se planteó como el tema Parquefil, y hoy sabemos que está incorporada obviamente a la trama urbana, pero en su momento fue un satélite de Rosario. Y así podemos seguir con un montón de casos. Pero no me quiero extender más, soy un convencido de que esto es coyuntural, pero la política pública debe ser de consolidación y densificación, y obviamente adecuar toda la infraestructura que corresponda para tal efecto. Así que bueno, felicitaciones de nuevo y muchas gracias. No, nada, para felicitar, y acá Silvina Pontoni está pidiendo la palabra, no sé si hay alguien más, sino que escriban en el chat a los que no estábamos viendo. Silvina, te escuchamos. Hola, no, cortito por ahí. Yo creo que el video es actual porque en realidad los problemas que vemos hoy tienen que ver con problemas de hace mucho tiempo y que han estado en discusión, digamos, durante muchas décadas. Entonces, lo que él plantea, digamos, se puede renovar, y aunque tenga que ver con una realidad diferente de la nuestra, muy distinta, bueno, hay siempre cosas y puntos de contacto. Yo lo que creo que por ahí, no me acuerdo quién de las chicas dijo algo del tema de integralidad en las políticas y demás. Yo creo que estoy convencida que nada es de un solo lado, digamos. Todo lo que uno haga tiene que hacerse en forma estratégica y a varias puntas. ¿A varias puntas en qué sentido? Digamos, trabajar lo territorial no implica solamente políticas urbanas, implica trabajar en lo económico, trabajar en el tema de lo productivo, es decir, si uno remite la discusión a lo que sucede en las grandes ciudades, o en las ciudades, bueno, grandes ciudades de Rosario como en nuestro contexto, ¿no? Yo creo que nos equivocamos porque hay que trabajar a varias puntas, digamos, ver de densificar la ciudad, ver qué pasa en esas periferias, ver qué pasa, también dijeron algo respecto del tema de los pueblos y que viene mucha gente. Yo misma soy alguien que viene de una ciudad más chica, que hoy tendría una escala bastante interesante para vivir, pero yo me radiqué aquí y en realidad lo hice por opción. Quizás hay gente que lo hace porque, bueno, porque prefiere, porque no tiene
no tiene otra posibilidad donde está y huye, digamos, del lugar. Entonces yo creo que hay que atacar, digamos, por varios lados. Una política de suelo urbano va a ser buenísima, digamos, pero no, sola no va a lograr nada. Es decir, si no hay distintos tipos de políticas económicas, sociales y demás que van acompañando todo eso y que se aplican en las ciudades grandes y también en las ciudades más pequeñas, y tratamos de, alguien habló también algo del arraigo, y trabajamos sobre el arraigo en esas ciudades más pequeñas y sobre el arraigo en la ciudad, digamos, es como que lo difícil de todo esto es que justamente no hay nada, primero no hay nada cierto, todos son ensayos, y yo creo que el problema es que hay que confluir un montón de políticas, y me parece que más que concientizar, aunque sí por ahí uno puede ir difundiendo y hablando y demás, también creo que hay que involucrar un poco a la gente en estas discusiones, porque si no nos quedamos charlando entre nosotros y nada más. Entonces, me parece que esto nos toca a todos, nos atraviesa a todos, porque no solo como profesionales, sino como personas que, no sé, por ahí tenemos que vivir en algún lugar, tenemos que desplazarnos, tenemos que, no sé, digamos, es un poco eso. Respecto del tema de la densificación en lo que es la ciudad, digamos, de mayor tamaño, de mayor jerarquía, como puede ser en el caso de Rosario, yo creo que hay que trabajar en densificar y en esponjar al mismo tiempo. Es decir, densifiquemos, sí, pero también creemos nuevos espacios, porque yo creo que es cierto que esto es coyuntural, pero relativamente, porque puede volver a pasar, puede haber otra pandemia, puede haber, entonces uno tiene que pensar que esto no es que en algún momento vamos a volver a la normalidad absoluta, sino que a lo mejor volvemos un tiempo a la normalidad absoluta, pero puede volver a pasar algo más. Bueno. Entonces, digamos, creo que pensar el transporte, habría que pensarlo quizás, que sí que hay que seguir fomentándolo porque es necesario para las distancias mayores, pero al mismo tiempo hay que trabajar mucho sobre las distancias cortas, sobre la proximidad, y sobre la caminata, y sobre la bicicleta, y quizás el transporte dejarlo más para, qué sé yo, lo que es esencial hoy, ¿no? Para los que trabajan, no tienen otra posibilidad, para las personas mayores que no pueden a lo mejor ir en una bicicleta, para los que discapacitados, digamos, buscarle la vuelta al transporte para que siga existiendo, se incentive su uso, pero digamos, para todo lo otro, que se incentive el tema de la caminata y la bicicleta. Bueno, no sé, es largo esto, qué sé yo. Sí, pero da para muchas cosas. Da para todo. Ahí bueno, Rubén ahí y Lía estaban pidiendo la palabra desde hace un ratito. No sé quién. Sí, Cristina, esperanos que vos ya participaste. Lía primero. Lía primero. Ahí, primero. No sé, alguien que está como en SMA300M está pidiendo ahí también la palabra. Bueno, ahí lo mío es breve. Lía. Voy cortito. No, yo escuchando la charla de SPEC, que por cierto me pareció súper interesante, y parece mentira que hace 6 años, pero indudablemente tiene actualidad, me parece que indudablemente si él tuviera el dato de la pandemia hoy, a lo mejor algunos temas los trataría distinto. Por ejemplo, me llamó la atención, en este momento él pone como ejemplo Manhattan, y Manhattan fue una de las ciudades donde tuvo un pico altísimo de contagios y donde les costó muchísimo contener la pandemia. Entonces me parecía que era importante reflexionar sobre el tema de la densidad. Yo estoy de acuerdo y creo que hay un cierto consenso en la importancia de aumentar la densidad y de que las ciudades más densas son las que funcionan mejor. Inclusive SPEC explica todo el tema del consumo, cómo baja el consumo de combustible y la emisión de gases tóxicos, bueno, una serie de ventajas de la densificación. Me parece importante lo del esponjamiento, pero me parece que también hay que poner la mirada en las viviendas. Me parece que el diseño de las viviendas de esa ciudad densificada tiene que tener una vuelta de tuerca. Todo el tema de las medidas mínimas de los espacios que vamos a diseñar en estas ciudades tiene que ser revisados, porque si bien estamos de acuerdo en densificar, hay que preguntarse cómo densificamos para generar unidades de vivienda que tengan expansiones y que tengan medidas que permitan, si es necesario, volver a una cuarentena, porque en ese sentido yo coincido que
que no creo que sea una cosa tan excepcional. Me parece que a lo mejor estas situaciones se repiten más adelante. Entonces me parece que hay un equilibrio importante a trazar entre la densidad y el distanciamiento social y el aislamiento social que se puede repetir. Empezar a revisar el tema balcones, el tema patios, o sea, me parece que hay que profundizar muchísimo todo lo que tiene que ver con el diseño de la vivienda urbana, discutir el tema de las medianeras, de la separación entre edificios. Creo que si bien todos estamos de acuerdo en densificar, hay que dar una vuelta y profundizar en esos temas, que tienen muchísimo que ver con la reglamentación y con los planes urbanos, y esos temas que mencionó Arnold también. Coincido en que el tema de la dispersión para la ciudad es contraproducente, pero también lo primero que hace la gente frente a una pandemia como la que tuvimos es buscar alejarse. De hecho, en el último tiempo hubo un aumento de los terrenos en la periferia, te diría que cerca de un 20% de aumento en los barrios privados y en todo el perímetro, donde realmente la gente empezó a comprar terrenos y subieron el precio notablemente. Eso es real, yo lo constaté, y es el resultado de lo que pasó en los últimos 2 o 3 meses. Bueno, quería dejar esas dos reflexiones. Por un lado, el tema de que la gente tiene como una tendencia natural a alejarse de las ciudades en función de lo que pasó, pero por otro lado, coincido con que hay que densificar y creo que hay que mejorar el diseño de las viviendas urbanas para poder densificar con calidad. Ese era mi comentario. Paso la palabra. Okay, genial, Lía. ¿Quién sigue por ahí? Rubén era el que seguía. Espera que no te habilitaron todavía. Espera un segundo. ¿Y ahora? Ahí estamos. Sí, ahí está Rubén. Vos sabés que lo que acaba de decir Lía, más lo que dijo Silvina, más cómo arrancó que Cristina, cuando arrancó con las charlas, con la primera intervención, me parece que está todo, hay un material que estamos sacando nosotros, que estamos deduciendo, que es interesantísimo para escribirlo y hacer una propuesta, ¿verdad?, a la Secretaría de Planeamiento y al Intendente, ¿no? Me parece que como que había una coincidencia en todo lo que estamos hablando de esto, lo que el tema es, esencialmente necesita una definición política. Y esa definición política justamente es una que reforme el código, reforme los reglamentos y reforme con una autoridad política fuerte, ¿verdad?, el sistema de transporte y el sistema del tema del uso del suelo, ¿no?, de la valorización del suelo. Todas esas intervenciones me parece que dan pie a un consenso para que esta coronavirus que tuvimos, que tenemos, ¿verdad?, empecemos a reflexionar sobre todo esto y empecemos a trabajar. Y empecemos por ejemplo, de la charla de hoy, de lo que dijo el disertante, de lo que las colaboraciones que estamos haciendo, ¿verdad?, que han hecho varios del auditorio, realmente sacar conclusiones y decir, mira, en estos puntos me parece que tenemos conciencia en todos. Toda la gente va a estar de acuerdo con esto. Y si no, seguimos agregando y seguimos polemizando. Y me parece que este también podría ser un tema para una próxima reunión, ¿no? Para como pasar en limpio todas las conclusiones que estamos sacando y decirle, bueno, ¿qué les parece? Esto es lo que estamos consensuando, y sigamos agregando y hagamos un documento que sería un trabajo para la Comisión de Urbanismo excelente, me parece. Me parece, por lo menos yo pongo ficha, y que eso lo podemos proponer a la mesa ejecutiva del colegio para que nos dé polenta y poder hacer conclusiones que podremos elevar. Ese es el comentario mío. Buenísima propuesta. No sé quién sigue, lo tenemos acá como, ahora se me desapareció de la pantalla, pero estaba como SMA. No sé, Marcela, si le das, no lo estoy viendo, si le das el micrófono, y después a Cristina nuevamente. No sé si hay alguien más que quiere hablar y que no estamos viendo. ¿Vos ahí estás levantando la mano, Juan? Sí, Juan también estaba antes de Cristina, es verdad. Juan y SM, que no sé. ¿A cuál habilitás, Perdón. Marce? A ver, esperemos un segundito, porque SM no
Lo veo, pero no se reinicia, no aparece el nombre. Ahí está habilitado para hablar, ¿eh? ¿Sí? Ahí lo tengo con el micrófono sin rojo, diríamos, así que puede hablar. Si quieres hablar, presentarte, porque no vemos tu nombre. ¿Soy yo? ¿Sí? ¿Me ¿Sos escuchan? vos? Sí. Soy Pompeyo Ramos Marrado. ¿Qué tal, Pompeyo? ¿No está mi nombre puesto ahí? No. ¿No se ve mi nombre? No. Bueno. Primero muchas gracias por la invitación y además por el espacio cada vez más importante de la discusión sobre el planeamiento urbano. Muchas gracias. En relación a lo que escuchamos de Jeff, está muy bueno y da pie para muchos escenarios. De todas maneras, me parece que hay dos ligas en la cual Argentina no está en la primera, y Jeff sí, razón por la cual me parecería correcto colaborar en la conversación con 2 o 3 puntos. El primero es que los que están en la liga de Jeff tienen instrumentos de planificación urbanística y territorial que no lo tienen en la segunda, o sea, en la nuestra. Nosotros tenemos una carencia, una ausencia importante de instrumentos de planificación a nivel territorial y a nivel local y regional que hacen, evidentemente, que se vean las cosas un poco diferentes a la manera de implementar acciones. En relación a esto, por ejemplo, hablar de densidades en ciudades, digamos, ya con instrumentos validados durante quizás todo el siglo que pasó, o casi todo el siglo que pasó y el que llevamos ahora, como son los planes generales de ordenación urbanística, los planes estratégicos, los reglamentos de la planificación urbana y por lo tanto los reglamentos de los instrumentos para poder realizar las actualizaciones de los planes urbanísticos, etcétera, etcétera, llevan a que ya esté la ciudad bastante consolidada y que la densidad sea un tema distinto a ciudades que tienen fundamentalmente ciudades fragmentadas, y muy duales. Entonces, en ese punto, me parece que lo que yo quería colaborar en el debate este y en los próximos y en los que están en simultáneo en otros ámbitos realizándose, es que debemos darle una vuelta de tuerca a los instrumentos necesarios para la planificación. Yo saludo abiertamente la iniciativa que ha tenido la Universidad de Sarmiento de haber abierto la Facultad de Grado de Urbanismo hace ya unos cuantos años, y que creo que hay otra universidad que la acompaña en Argentina, pero son muy poquitos los pasos andados en esa dirección. Muy saludables, por supuesto, pero que indican de la ausencia precisamente de la planificación, que la han tomado, la han llevado y la siguen enarbolando precisamente profesionales de otras profesiones y no la de urbanismo. Por otro lado, un último punto es el tema del transporte. El transporte me parece que antes de la pandemia era importantísimo, con la pandemia sigue siéndolo hoy más, porque la pandemia nos lleva a tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, y en el cuidado del medio ambiente la reducción de gases tóxicos es evidente que hay que reducirlos, y no creo que sea la reducción de ellos utilizar el medio del auto individual. No, me parece que hay que superar la situación de anomalía que tiene el transporte de aglomeración absoluta en cada uno de los medios. O sea, hay que pensar, yo siempre recuerdo el transporte de cercanía de España, que siempre lo consideré muy bueno, en el cual uno se siente en los trenes cómodo, sentados, incluso con música funcional, no va gente parada, hay distancias, hay, digamos, es una cosa muy espaciada. Bueno, yo creo que hay que ir a eso, a situaciones mucho más cómodas, más agradables y mucho más saludables. A nivel del producto, de la unidad de transporte.
Ahora, las ciudades mismas tienen que tener la Gran Manzana, tienen que tener carriles específicos para el transporte de autobuses y de trenes y demás. Y claro, habrá que poner una inversión, un presupuesto, habrá que triplicarlo quizás, para que haya en vez de 3 unidades, 9 unidades o 12 unidades, para que haya muchos más posibilidades de asientos de pasajeros. Bueno, en fin, muchas gracias. El tema es muy amplio y lo podemos seguir en otros debates. Pero dale, ahí lo tenemos a Juan. Sí, me interesaba mucho para cerrar. Sí, lo tenemos a Juan. No sé quién tiene la palabra porque perdí la vista general. Ah, la tiene Juan a la palabra ahora, ahí volví a la vista general. Sí, Juan, ahí Juan, está. Canet, te escuchamos. Hola, sí. Hola, Juan. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Juan. En principio, un agradecimiento enorme por haberme invitado. Yo soy arquitecto de Rosario, ya Fabiana sabe, también Marcela, hace 20 años que estoy viviendo en Belleville, una ciudad de 45.000 habitantes, mucho más moderada, y me ha cambiado la vida en cuanto a la movilidad, que es un poco el punto que hizo que yo deduje un poco de la charla que vimos, muy interesante. Yo hace muchos años ya que vivo muy tranquilo y me manejo en bicicleta. Trabajo en bicicleta y mi movilidad es la bicicleta, más allá de que tenga un auto. Es una ciudad obviamente muy amigable, que a 5 minutos, 10 minutos está en cualquier punto de la ciudad. Con los inconvenientes que tiene la bicicleta, el frío, el calor, etc. Pero la movilidad es mucho más práctica y la sociabilización es mucho más dinámica y mucho más atractiva, porque uno para en estos pueblos cada 2 por 3, porque vas en bicicleta, parás, saludas a uno, es más, te encargan un trabajo, es mucho más fácil. Y lo que digo de la charla es que recalcaba el costo que tiene las autopistas, los autos y todo el conglomerado que hace el vehículo, el incordio y la contaminación que hace el vehículo en la sociedad y en las ciudades. Obviamente que lo que está pasando, que ahora no se puede usar el transporte público por esta coyuntura, pero yo creo que no es que hay que descartarla, sino que hay que analizarla, como recién decían, a lo mejor por un transporte público más limpio, más organizado, pero es muy necesario. Hoy justamente en día, cuando prendí la radio, había un problema en Córdoba, donde el problema está con las empleadas públicas, las empleadas domésticas, quiero decir. Las empleadas domésticas en Córdoba tienen un problema terrible porque no tienen transporte público y su movilidad es destinada a un precio exorbitante para lo que ganan. Entonces se ven necesariamente insertadas en la casa, no pueden movilizarse. O sea, la importancia que tiene el transporte público en todas clases sociales. Así que bueno, quería comentar de que en propia carne he vivido esta movilidad muy cómoda, que yo digamos, disfruto de estos años que he venido y se ha transformado la ciudad de Rosario. Estoy de acuerdo con mucha gente como Arnold, que para mí Rosario, yo la amo a Rosario y es una de las grandes ciudades del mundo. La pondría en una de las listas más importantes. Así que más allá del sentimiento la veo como una ciudad muy progresiva. Más allá de ese tema, es una ciudad que se ha complejizado muchísimo por la gran densificación. Así que es muy importante lo que están haciendo ustedes con el tema de la planificación, que hay que seguir evaluando y rehaciendo cosas. Nada más, quería contarle eso. Estoy también representando el Colegio de Arquitectos de Belleville, así que con una comisión de urbanismo, y bueno, ojalá que sigamos en contacto. Gracias y muy linda la charla y el conversatorio. Gracias a vos, Juan, por participar en todos los sentidos. No sé si hay alguien más que quiere hablar. Si damos la palabra a Cristina, tiene que ser breve, porque si no tenemos que darle segunda ronda a todo el mundo, Cris. Ahí estás vos, Cristina. Sí, un segundo. No, con respecto a lo medioambiental, o sea, yo por mi trabajo he tenido que hacer un expediente para el Consejo de la contaminación del aire en el centro de Rosario, y dan niveles muy altos que descubrió la pandemia, porque hay fotos satelitales antipandemia y con pandemia.
y en la foto satelital de antipandemia, cuando el transporte público circulaba full y demás, hay una mancha negra de contaminación de fundamentalmente dióxido de nitrógeno, que es muy malo para la salud. Y yo apuntaría al transporte, como lo planteó al principio casi Graciela Luisetti, Rubén del Canto, Pompeyo, porque yo lo que creo que tenemos que tener es un transporte, fundamentalmente son los motores diésel, el uso del auto particular, que al ser una ciudad, Rosario, ya una megalópolis o una metápolis, como dice François Ayer, qué sé yo, pero los suburbios, los countries, los barrios cerrados, han hecho que más autos ingresen al centro de Rosario. Y eso crea un congestionamiento de tránsito, más el transporte público, que es tremendamente nocivo vivir en el centro de Rosario, hay que decirlo. Y no por tener más espacios verdes, es engañoso decir que por los espacios verdes, han declarado a Rosario hace unos años una ciudad sana por tener muchos espacios verdes. Yo quiero aclarar nada más un ejemplo. Los Ángeles, en Estados Unidos, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Tiene muchos barrios cerrados alrededor y es la ciudad que tiene más metros cuadrados de verde, de espacios verdes. Entonces, si Los Ángeles tienen el mayor volumen de espacios verdes en la ciudad, pero es la más contaminada del mundo, es porque hay mucho tránsito vehicular. Entonces, ¿por qué no pensamos en Rosario? Cuando termine la cuarentena y demás, va a volver el dióxido de nitrógeno en unos niveles, yo tengo tablas que lo pueden demostrar, en unos niveles bastante altos que son malos para la gente con asma, con problemas respiratorios, y a la que no tiene, por ahí se enferma. Entonces, ¿por qué no pensar, como decían los compañeros antes, Graciela, Rubén, Pompeyo y demás, en un transporte público limpio, como no sé quién dijo, eléctrico, que no sean tantos motores a combustión y motores eléctricos, o sea, no sé, pensar en soluciones para limpiar la atmósfera del centro de Rosario, porque en eso estamos muy mal. Indudablemente también una componente que tenemos que poner todos en esta situación es el tema de los presupuestos municipales, ¿no? O sea, cuesta mantener el transporte público hoy de Rosario con la densidad que tenemos, con la frecuencia que tenemos, que es bastante privilegiada con respecto a otras ciudades, entonces creo que, bueno, en esto puedo hablar con mucho más fundamento, claro. Arnold, pero bueno, el tema de la sostenibilidad económica de las ciudades hay que también ponerlo en juego, me parece. No sé si hay alguien más para hacer la calidad de vida y a la salud de la población. No, indudablemente, no lo pongo en discusión, digo que en realidad las políticas públicas se sostienen también con un financiamiento urbano que hay que tenerlo en cuenta, al igual que, por ejemplo, para el abordaje de lo que vos traías a cuento al inicio, Cristina, que era el tema de la fragmentación socioespacial, es decir, claro. Eso, si no lo cruzamos con el financiamiento urbano, estamos en un nivel de teorización que nos hace imposible llegar a abordar la solución. Claro. Hay que ver qué prioridades hay en la inversión pública. ¿Cuáles son las prioridades? Exactamente. No sé si hay alguien más para hacer algún comentario, que quiera hacer algún comentario. Juli, ahí tenés abierto el micrófono. A mí me parece que, bueno, no sé, como que los problemas son muchos y las prioridades son difíciles a veces de ponderar, pero me parece que lo bueno de este tipo de charlas es que te ofrece datos y de alguna manera te ayuda a pensar cuáles son las mejores soluciones y bueno, y también pensar que todo requiere de un proceso y de tiempo y de voluntad política y de financiamiento, y bueno, entonces lo ideal sería ir por lo menos analizando las mejores soluciones para el futuro, porque bueno, yo comparto con Arnold que Rosario es una ciudad admirable desde el punto de vista de la transformación que tuvo, de cómo la gente disfruta hoy la costa, de los espacios que tienen para caminar, entonces yo creo que eso da cierto optimismo y esperanza de que uno puede a través de políticas públicas lograr vivir mejor, digamos, y tener una calidad mejor de vida en su ciudad. Un poco eso es mi opinión.
Y bueno, y después, no sé si invitarlos a todos, porque un poco Rubén también lo planteó al principio, de que formen parte de la comisión y que vengan a participar y se sumen a nuestra comisión. Sí, sí, para enriquecer, que no sé si se había llegado a escuchar eso, porque era la parte que todos ponían Claro, abajo, por eso. que no se escuchaba bien en ese momento, y está bueno reiterarlo, que lo traigas nuevamente acá para reiterarlo, que se sumen tanto a estos espacios como a los espacios de las reuniones de comisión, que son los lunes a las 2:30 de la tarde cada 15 días. El próximo toca el otro lunes, ¿no? ¿Fue este lunes que pasó? Ya me perdí. O el otro lunes. ¿Fue este lunes que pasó? Este lunes, Fue este lunes así que que va a ser pasó, sí. el próximo, no el otro. El otro lunes a las, se comunican con algunos de nosotros y le pasamos no sé si va a seguir siendo Sí, por hay Zoom, un mail, la otra. incluso en la página del colegio hay un mail que se pueden comunicar con nosotros, bueno, o con cualquiera de nosotros y eso, invitarlos a participar. Exacto. Bueno, no sé, yo vuelvo a tenerla ahí. No sé si hay alguien más que levante la mano, que hable, o que no sean tímidos, que lo rico de esto es la participación de todos. ¿Nadie más que quiere hablar? Bueno, no sé, Rubén, si querés ir cerrando, si te escuchamos bien o no. Dale, espera que no tenés este audio todavía, Rubén. Espera que viene con un delay, me parece esto. Si en el medio alguien más quiere, ahí está, Rubén, ahí tenés audio, sí. Bueno, creo que ya lo dijiste vos, lo dijo Juli, esto es un ámbito abierto, totalmente abierto a todos los matriculados, así que comunicarnos, si en Belville podemos tener unos colegas que podemos participar juntos de actividades, bueno, en buena hora nos vamos a incorporar a todas esas movidas, porque estamos muy inquietos en este tema. Así que, bueno, agradecerles a todos, realmente ha sido muy rico. La charla elegida realmente que fue acertada, y todos los comentarios que aparecieron, que realmente me reitero con lo que dije antes, creo que tenemos que sacar el jugo a esto y luego consensuarlo con todos los que participaron y hacer un documento. Realmente me parece interesantísimo, y bueno, dentro de, no sé si la semana que viene, tendremos otra charla de estos temas, y bueno, los esperamos a todos. Realmente muchas gracias a todos, y bueno, nos seguimos viendo, estamos así. Bueno, Gracias. muchas gracias entonces a todos por participar, los vamos a tener al tanto de cuál va a ser la próxima, si quieren sugerir también algún tema, como para que lo charlemos por acá, si quieren acercar algún comentario que les surja después, o que o quieran acercarnos sobre este tema, será bienvenido. Así que, bueno, por ahora nos despedimos y nos encontramos prontito. Gracias a los organizadores. Adiós. Gracias. Muy bueno. Gracias. Chao, a todos. chao. Chao. Adiós. Buen fin de. Gracias, igual. No estoy pudiendo ir acá. Salir.